Buenos días. Hoy volvemos al libro de San Mateo capítulo 13, verso 44. Dice: el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice la palabra de Dios en este verso 44 del capítulo 13 que hay un tesoro escondido en un campo y un hombre encuentra ese tesoro. Entonces dice que lo hace un hoyo, un hueco, un agujero, y lo esconde nuevamente. Y va y busca el dinero para poder comprar ese terreno en donde encontró el tesoro. Y dice que vende todo por querer adquirir ese terreno donde está el tesoro. Entonces dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es semejante. La palabra clave, semejante. Hay una comparación, es una parábola nuevamente. Entonces, como dice que es semejante, él compara el reino de los cielos cuando un hombre es hallado por nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo le enseña la palabra de Dios, le da la revelación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que él compara ese hombre que encontró ese tesoro, un terreno, y que trata de vender todo para conseguir el dinero para comprar ese terreno. Dice que él lo compara con un hombre prudente que cuando nuestro Señor Jesucristo lo encuentra y le enseña el Evangelio, que Jesucristo murió por su alma en la cruz del Calvario, de acuerdo a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día por Jehová su Padre, conforme a las Escrituras. Si a mí, a Roberto, Dios a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo me enseña el Evangelio y me dice: vea, Roberto, usted ya no tiene pecado porque Cristo murió por su pecado. Entonces, ¿qué me dice la palabra? Que yo tengo que entender que lo que Él me está diciendo es que es más importante que cualquier otra cosa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, al encontrar la palabra de Dios, encontrar a Jesucristo, y Jesucristo me explica la palabra y me da la revelación del Evangelio, que mi alma ya no tiene pecado y que mi alma va a ir al cielo porque mi alma ya no tiene pecado. Entonces Él me dice: vea, compare que ese hombre que encontró ese tesoro va a buscar por todos los medios el dinero para comprar ese terreno porque quiere tener ese terreno que tiene el tesoro. Entonces así nuestro corazón debería sentir lo mismo cuando Jesucristo nos revela el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nuestra alma, que Él fue a la cruz del Calvario a morir por mí en vez de mí, a cargar mi pecado en la cruz, el pecado de mi alma en la cruz, para vencer ese pecado, y así que mi alma quede limpia sin pecado, mas no el cuerpo. El alma queda sin pecado, mas el cuerpo no. Y cuando mi cuerpo muera, se desprende el alma del cuerpo, el cuerpo va al polvo de la tierra y el alma va al reino de los cielos. Entonces dice la palabra de Dios que yo tengo que entender que es como encontrar ese tesoro. Y entonces dice que ese hombre que encuentra el tesoro a nivel terrenal quiere vender todo para conseguir el dinero para comprar ese terreno. Entonces Él lo compara que nosotros, al encontrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio, Él es la palabra, Él es el Evangelio, Él es el que muere por cada uno de nosotros para cargar el pecado del alma de cada uno de nosotros, para vencer el pecado y dejar a nuestra alma limpia. Él dice:
ustedes tienen que tener ese deseo de atesorar la palabra de Dios y de ir a predicar el Evangelio. Acordémonos nosotros en San Lucas capítulo 9, vamos a ver, San Lucas capítulo 9, que dice en San Lucas capítulo 9 dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que nos tenemos que negar, entendiendo que todo lo que tenemos alrededor no es importante en comparación al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la palabra que estamos leyendo hoy, dice que ese hombre vende todo para ir a comprar ese terreno a nivel terrenal. A nivel espiritual, al encontrar nosotros ese tesoro que es la palabra de Dios, la cual nos hace y nos revela que el Evangelio nos limpió de todo pecado y que ahora nuestra alma está limpia, nos dice: niéguese a sí mismo, ven en pos de mí y niéguese a sí mismo y sígueme. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros tenemos que ver que todo lo que está alrededor de nosotros no es importante. Lo más importante de todo esto es creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, seguir a nuestro Señor Jesucristo creyendo en lo que Él nos dice con fe, de que Él murió por los pecados de nuestra alma y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, porque así nosotros nuestra alma puede regresar al cielo una vez que nuestra alma se desprende del cuerpo, cuando el cuerpo ya fallece. Entonces, ¿qué es negarse a sí mismo? Negarse a uno mismo es ver que todo lo que está alrededor de nosotros no es importante, que lo más importante es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creerlo con fe. Eso es negarse a sí mismo. Eso es ver que todo lo que es terrenal no es importante. Dios lo da para que lo disfrutemos, pero lo da no para que nosotros vivamos por ello, sino simplemente vivamos a través del Evangelio, disfrutando lo que Cristo nos da, pero predicando siempre el Evangelio, viendo que lo más importante es predicar el Evangelio. Por eso es que nos tenemos que negar a nosotros mismos. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Entender que todo lo material no es importante. No es que usted lo vaya a vender y lo vaya a regalar, no. Es que simplemente entender que no es importante o no tiene la importancia que tiene el haber recibido el perdón de pecados a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entender que esa muerte y resurrección nos limpió de todo pecado de nuestra alma, que ahora nuestra alma es limpia, santa y perfecta. Así tenemos que entender. Por eso nos dice la palabra de Dios, es semejante. Él compara, hace una comparación entre ese tesoro que está enterrado y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una comparación a nivel terrenal con lo que es espiritual. Entonces, no podemos confundir las dos cosas, lo que es terrenal con lo que es espiritual. Tenemos que, con todo lo que tenemos a nivel terrenal, con lo mucho o lo poco o lo que Dios nos da, tener nosotros el corazón siempre sabiendo que el Evangelio es primero y que tenemos que esparcir este Evangelio para que muchas personas conozcan sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso que sigue, la perla de gran precio. Es exactamente lo mismo que el tesoro escondido. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Es lo mismo, un tesoro escondido, una perla. Vende todo para comprarla. A nivel terrenal un hombre lo haría así, pero a nivel espiritual tenemos que entender que todo esto terrenal que tenemos no es importante. Lo más importante es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo murió por nuestros pecados,
de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día por su Padre. Así tenemos que entender que Él está dando una comparación entre lo terrenal y lo espiritual. Por eso no podemos confundir las dos cosas. Y en el verso que sigue dice así, la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, vendrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. La palabra vuelve a repetir lo mismo. Si nosotros hemos hallado ese tesoro, que es la palabra de Dios, porque Dios nos encontró a nosotros a través de Jesucristo y nos explica el Evangelio, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo del 9 en adelante, en el 10 dice, no hay ni un solo justo, nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios porque Dios es el que nos busca, Jesucristo es el que nos busca a través de la palabra. Y dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Entonces nosotros, cuando Dios nos halla y nos da el Evangelio, dice que puede caer en 4 tipos de tierra. Acordémonos que podía caer en el camino, que podía caer en pedregales, que podía caer en espinos y podía caer en tierra firme. Entonces la palabra Dios la da y pone la semilla. Dice que la semilla que cae en tierra buena, dice que da al 100, al 70 y al 30 por uno. Entonces nosotros, cuando se nos habla del Evangelio, tenemos que pedirle a Dios de corazón que nos dé el entendimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por los pecados de nuestras almas, como está escrito en Isaías, en el capítulo 53, versículo 6, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos, cada uno cogió por su propio camino. Mas Jehová cargó el pecado de todas las almas en Jesucristo. Acordémonos en San Mateo capítulo 3, versículo 13, cuando Juan el Bautista le impone las manos a nuestro Señor Jesucristo y el pecado de toda la humanidad es cargado a través de la imposición de manos que le hace Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo, para que se traslade el pecado de todas las almas de la humanidad a Jesucristo, para que Jesucristo vaya a la cruz del Calvario y muera por todas las almas de cada uno de nosotros. Ese es el tesoro. Si yo encuentro un tesoro en un terreno, trato de ver cómo lo compro. Vendo todo. Pero cuando encuentro el tesoro más preciado de todo el universo, que es la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tengo que atesorarlo en mi corazón, creerlo con fe y estar esparciendo este Evangelio a las personas que Dios me ponga delante de mí. También dice la palabra de Dios en este versículo de los peces, de la red, que ahí vienen peces malos y peces buenos. Recogen los buenos en cestas y los malos dice que los echarán al agua de azufre que nunca se apaga, al lloro y crujir de dientes. Una persona que deseche el Evangelio es que desechó el tesoro más valioso a nivel espiritual. Por eso nosotros tenemos que entender que tenemos dos partes, la parte espiritual y la parte terrenal. Y la parte espiritual es creer con fe, como si yo fuera un niño, creer con fe que mi Padre me dice lo que me dice a través de la palabra, que Él murió por los pecados de mi alma, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando yo creo que Jesucristo limpió mi alma, los pecados de mi alma queda limpia. Pero tengo que creer con fe, no tengo que tener ninguna incertidumbre, no tengo que tener ninguna incerteza, no tengo que tener ninguna duda, tengo que creer con fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, versículo 1. Y dice en el versículo 51,
tesoros nuevos y viejos. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Dice la palabra de Dios igual una comparación, una parábola, y dice que si entendieron todas esas parábolas que hemos leído anteriormente, ellos dicen que sí. Y entonces Jesucristo le dice: por eso todo escriba docto. Un escriba docto es un escriba que conoce exactamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hoy nosotros estamos explicando, que Jesucristo murió por los pecados de nuestras almas, de acuerdo a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día por su Padre, de acuerdo a las Escrituras. Acuérdese que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, el alma que pecare, esa morirá. Por eso Él muere cargando el pecado de todas las almas de la humanidad. Las almas de la humanidad ya no tienen pecado, el cuerpo sí, pero tenemos que entender la diferencia, que el cuerpo sí tiene pecado, porque en Romanos capítulo 7 dice: el pecado que mora en mí. Y también en Primera de San Juan capítulo 1, versículos 7 y 8, también hablan del pecado de este cuerpo. Por eso nos dice que tenemos que tener comunión los unos con los otros, porque la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, 25, que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo resucitó para justificarnos con su sangre. Murió por nuestros pecados y resucita para justificarnos con su sangre. Entonces, por eso tenemos que entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice: por eso todo escriba docto, todo escriba que conoce perfectamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice: en el reino de Dios es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Las cosas nuevas es la palabra de Dios, y las cosas viejas es que todo lo terrenal no tiene que tener valor para nosotros. No es que lo vendamos y lo entreguemos, no. Es que nosotros tenemos que valorar la palabra por encima de cualquier otra cosa. Lo terrenal no es importante, lo espiritual, la palabra de Dios, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el dolor y la muerte de nuestro Señor Jesucristo por todo lo que Él padeció para llegar hasta la cruz, y en la cruz fue totalmente despedazado porque lo clavaron en la cruz, en sus manos, en sus pies, y le dieron vinagre en vez de agua, y Él dijo: consumado es, ya todo lo hice, Padre, por ellos, por tus hijos, por los que usted le ha dado la revelación del Evangelio. Y después dice: Jesús en Nazaret, en el versículo 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, y de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces dice la palabra de Dios que por la incredulidad de este pueblo de Nazaret, donde Él nació, en su tierra, Él dice que tenemos que dedicarnos a nuestra casa, a predicar en nuestra casa, a que nuestras familias vean el cambio que Dios ha hecho en nosotros, que ahora nosotros ya no tenemos la importancia del dinero, de las cosas terrenales, aunque tenemos que seguir viviendo con las cosas terrenales, y por eso le pedimos a Dios que Él nos cuide, que nos repare todas las cosas que necesitamos, y Él nos dice a nosotros: primero buscad el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es Cristo,
y su justicia es Cristo. Una vez que nosotros encontremos la palabra y la atesoremos como este es tesoro, entonces Él dice, y el resto lo añadiré. Entonces Él nos va a dar a nosotros lo que nosotros necesitemos a nivel terrenal para vivir, y entendiendo nosotros que es para vivir aquí en esta tierra, pero que lo más importante, lo que está sobre todo, es la palabra de Dios, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que tenemos que ser luz en nuestra casa, luz en nuestra tierra. Y así nosotros podemos esparcir el Evangelio desde nuestra casa, con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Ellos tienen que ver el cambio que Dios ha hecho en nosotros, porque ahora el que mora en nosotros es Cristo, ya no soy yo, es Cristo. Dice la palabra en Gálatas capítulo 2, versículo 20, crucificado estoy con Cristo, mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Vamos a llegar hasta aquí. Padre Dios, te damos gracias por la palabra que usted nos regala, de las parábolas que usted nos enseña, que son comparaciones de la vida espiritual a la vida terrenal, que si nosotros tenemos ese deseo de encontrar algo en la tierra y atesorarlo, con mucho más razón tenemos que atesorar la palabra de Dios una vez que usted nos la revele. Gracias, Señor, por todas las cosas que usted nos da, y bendito Padre Celestial, hoy dejamos todo en tus manos, y que sea un día maravilloso para todas las personas que escuchen esta hermosa palabra que usted nos dio. Dejamos todo en tus manos y oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.